Hola gente linda, yo soy Shio y hoy es miércoles 14 de octubre de 2020 y aquí seguimos en el día 475 del mes de marzo. Ahora sí me puse las pilas y este video finalmente no es un video hecho al aventón en donde me dedico a quejarme de la pandemia, no. Este video de hecho es sobre unas cosas que he estado leyendo y que quiero compartirles porque creo que son interesantes. Básicamente sobre teorías de la justicia y feminismo. ¿Cómo llegué a este tema? Y primero, ¿qué es este tema y qué es lo que quiero saber? O sea, lo que me trajo a este tema es muy variado. De entrada que vivimos en un desastre, ¿no? O sea, de repente hay conflictos por todos lados y parece que hay conflictos en muchos ejes. Hay muchísimos conflictos. Estamos viviendo muchísimos conflictos. En este momento somos una sociedad enormemente polarizada y yo creo que muchas personas nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo demonios se diseña una sociedad más justa, más democrática y más equitativa? Porque incluso entre personas que queremos eso tenemos desacuerdos bien profundos. Por supuesto no toda la gente quiere eso, ¿no? O sea, hay gente que dice, ve, quiero oprimir a todos. Y bueno, esa gente no vamos a dialogar con ella porque claramente no comparte nuestro objetivo, pero sí hay gente, sí creo que somos muchas personas que decimos, chin, ¿cómo hacemos esto? Y está cañón porque no solo tenemos conflictos adentro de los feminismos, tenemos conflictos adentro de las clases políticas. O sea, nada más falta abrir un periódico y vamos a ver que vivimos en una sociedad que está llena de conflictos en la educación, conflictos en la ciencia. Entonces, pues una de las razones por las que en estos meses he empezado a leer cosas que tienen que ver con teorías de la justicia es porque ya ven que yo soy de esa clase de personas ingenuas que creen que todavía la filosofía y la academia nos van a dar algunas respuestas, ¿no? O por lo menos nos van a dar algunas herramientas para pensar algunas respuestas, ¿no? Entonces, la primera razón por la que llegué a este tema es esa. La segunda es que de repente por ahí hay gente que pues está súper cool así. No, tú no te preocupes. Si dijo un tuit horrible, bifóbico, racista, que además era clasista, no te preocupes, es su libertad de expresión. O sea, y hay una especie de liberalismo rampante en muchas personas que dicen no, simplemente están expresando puntos de vista encontrados y no pasa nada, ¿no? Eh, y yo pues luego sí me pregunto, ¿y de veras será que soy una loca exagerada que voy con un espíritu de censura por todos lados diciendo, no, espérate, no puedes decir eso, esto es peligroso y no será tan grave? O más bien hay un acto de ingenuidad tremenda en esta especie de liberalismo ramplón que ve mucha gente que dice, pues digan lo que quieran, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, también me acerqué sobre todo a una concepción de las teorías de la justicia que es de corte liberal, precisamente porque quería saber qué decía y cómo se construía, y además es una que es bien influyente, incluso en estudios de la ciencia. Eh, y la tercera razón es porque en algún momento, cuando me estaba acercando a leer esto, me hice una pregunta que puede sonar de alguna manera absurda, porque me detuve a preguntar, ¿y tienen los feminismos una teoría de la justicia? Y alguien me podría decir, pues claro, pues a eso se dedican. Pero los malditos filósofos ya ven cómo son, o somos. Porque claro, alguien puede decir, claro que hay una teoría de la justicia. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué demonios quieren decir por una teoría de la justicia? Porque luego usamos términos que en realidad son términos muy específicos, ¿no? Entonces, justamente el video de hoy está motivado por una serie de cosas, pues, de las que he andado pensando, sigo pensando y seguiré pensando porque aún no tengo ideas y respuestas claras. Pero básicamente todo esto me llevó a estar revisando, he estado revisando tres libros. Uno que es súper clásico en filosofía política, que es La teoría de la justicia de John Rawls, que es así, yo creo que uno de los libros en filosofía política, filosofía del derecho, más importantes de los últimos 100 años. Pero así,
brutal, ¿no? Así. Estaba leyendo un libro suyo que es posterior a ese y donde él como corrige algunas de sus tesis, que es liberalismo político, y otro más que compiló Martha Nussbaum, que ya ven que es una de mis filósofas favoritas, a pesar de que es súper liberal, pero además es una liberal muy chida. Que es un libro que ya tiene 25 años, digo, los otros creo que también tienen un poco más que eso, pero es un libro que se llama Women, Culture and Development, Mujeres, Cultura y Desarrollo. Y tiene precisamente un apartado donde hablan sobre eso, sobre teorías de la justicia y feminismo. Y en particular hay un artículo bien bonito que escribió una filósofa que se llama Ruth Anna Putnam. Y para quienes ubiquen el apellido Putnam, se van a decir, "Ah, es algo de Hilary Putnam", y pues sí, es su esposa, pero como esto no es E! Entertainment Television, the academic version, y perdónenme por ñoña y por pocha, pero por un momento dije, "Oh, vamos a averiguar todos sus chismes", y luego dije, bueno, pero ¿qué me pasa? Em, entonces sí, bueno, tengo una vena Pati Chapoy académica que luego me da por averiguar los chismes de la gente de la academia, pero no se preocupen, el video no va a ir por allí, pero sí me parecía súper interesante saber, pues, cómo interactuaban, ¿no? Sobre todo cuando hay estas parejas de filósofos, filósofas académicas, me parece súper interesante cómo cohabitan, trabajan, coproducen, piensan, pero bueno, no me voy a ir por allí. A ver, ¿cuál es la cosa? John Rawls se volvió súper influyente porque básicamente él decía que, por ejemplo, en la filosofía griega clásica no teníamos en sí teorías de la justicia, teníamos teorías del bien, qué era el bien. Y que, por ejemplo, algunas teorías del bien lo que decían era que el bien era aquello que quizás para un individuo era satisfactorio. Y una de las cosas que mencionaba es, bueno, pues las teorías de qué es lo bueno eran las teorías que dominaban en la antigüedad. Eh, y que las preguntas por la justicia son ligeramente distintas. Ahora, yo no sé si eso es verdad o no, porque yo no conozco suficiente filosofía clásica como para decir semejante cosa, pero sí recuerdo un filósofo que es John Dewey que decía que no es lo mismo la pregunta por el bien, la pregunta por lo legal y la pregunta por lo deseable. Y que son tres preguntas que a veces colapsamos en una. Dice, lo deseable puede ser lo que es deseable para mí. Lo legal tiene que ver con cómo son leyes que queremos que de alguna manera rijan de forma universal. Y entonces ahí ya se descentran de mi persona, ¿no? Dice, y lo bueno, bueno, pues lo bueno puede ser algo que tiene más que ver con, por ejemplo, virtudes como la eudaimonía, como la felicidad en un sentido amplio. Dice, y esas son tres cosas distintas. Yo puedo tener un deseo que sea tremendamente destructivo y que de hecho a la larga me lleve a la infelicidad, ¿no? Entonces digo eso porque en efecto podría quizás concederse que las teorías de la justicia no son lo mismo que las teorías de qué es lo bueno, qué es el bien. Y en todo caso, dice John Rawls que en los últimos 3 siglos, 4 siglos, digamos, las posiciones más influyentes han sido o de corte intuitivo, donde la gente dice, pues como que me late que va por aquí, ¿no? Y yo creo que muchas veces así procedemos, y así procedemos en conflictos políticos, ¿no? A ver, ¿y por qué esto es justo? Entonces tenemos quizás intuiciones morales, pero no las sistematizamos. Entonces de repente es así como un feeling o algo que viene de nuestra postura, ¿no? Dice, bueno, y hay algunas teorías que sí están mucho más sistematizadas, que por ejemplo son las utilitaristas, ¿no? Que además yo, por ejemplo, en algún momento llegué también a caer en eso, sobre todo por estos conflictos entre feminismos, ¿no? Porque yo lo he mencionado aquí, los feminismos tienen conflictos metafísicos y tienen conflictos políticos muy fuertes, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y cómo dirimes un conflicto metafísico? Decía yo, pues escojamos aquella metafísica que reúna 3 características. Y una de las características que yo sugería era utilitarista, en términos de decir, bueno, escogemos aquella metafísica que nos permita entender las vivencias de las personas y maximizar la felicidad de la mayor cantidad de ellas. En ese sentido, yo usaba como un criterio para dirimir polémicas, un criterio utilitario, ¿no? Y John Rawls dice, no, muy mal hecho, señorita. ¿Por qué?
Porque de entrada el utilitarismo ha sido muy criticado. Ojo que por ahí hay gente que dice, sí fue muy criticado, pero también fue muy progresivo. Porque el utilitarismo te dice, escojamos siempre aquello que maximiza la felicidad de la mayor cantidad de personas. Y en algún sentido ha sido señalado que eso es muy democrático. Porque no te está diciendo, primero la felicidad del rey y luego todos los demás. No te está diciendo primero las clases privilegiadas y luego todos los demás, sino te está diciendo todos los seres humanos cuentan por igual y escojamos aquello que maximiza la felicidad de todos o el bienestar de todos. Y en ese sentido es una cosa que de alguna manera democratiza, ¿no? Porque alguien antes habría dicho, no, pues lo que importa es el rey, ¿no? Los aristócratas. Ustedes bola de pueblo, pues no, ¿no? Entonces, perdón que lo ponga así, pero de alguna manera sí fue una filosofía que irrumpió y democratizó diciendo, a ver, todos valemos lo mismo, todos somos igualmente importantes y el rey no es privilegiado, los empresarios no están privilegiados, las castas o las clases altas tampoco. Pero el problema es que te puede llevar a una situación muy perversa. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pues vamos a escoger este escenario porque maximiza el welfare o el bienestar de un montón de gente, pero bueno, pues a este pequeño grupo de personas nos las tenemos que fregar. Y eso de repente parecería aceptable, porque en efecto maximizas un montón, pero a costa de unos pocos. Y la pregunta es si una teoría de la justicia debería permitir una cosa así. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este grupo está sistemáticamente ocupando esa posición? O sea, que dices, pues ni modo, ustedes se van a quedar ahí para siempre. O sea, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos van a tener ninguna posibilidad de mejora. Pero no se preocupen porque eso va a implicar que la inmensa mayoría de la gente esté bien. Eso sería una teoría de la justicia y probablemente diríamos, híjole, pues es una teoría de la justicia fallida o imperfecta, ¿no? Y una de las cosas que dice John Rawls es sí, el utilitarismo tiene este tipo de fallas porque en algunos de sus modelos más simples permite eso. Ahora hay por ahí, seguramente habrá algún entusiasta que me diga, no, pero es que hay maneras de corregirlo. Y sí, pero una de las cosas que dice John Rawls es, ¿por qué no intentamos sistematizar la justicia y creamos una cosa llamada una teoría de la justicia, donde eso quiere decir cómo estamos imaginando un diseño de una sociedad que sea equitativa, que sea cooperativa y por supuesto una sociedad que nos dé una enorme cantidad de oportunidades a las personas, ¿no? O sea, básicamente se vuelve entonces que una teoría de la justicia es una teoría de cómo diseñar una sociedad justa, donde por justo vamos a entender precisamente una sociedad equitativa y donde aquellas inequidades que existan, por ejemplo, se justifican porque, haz de cuenta, si alguien gana mucho más, eso solo se justificaría si eso pasa porque el trabajo que desempeña esa persona beneficia a los más vulnerables. O sea, imagínense si de repente me dicen, a ver tú, Shio, vamos a ignorar el hecho de que eres una neurótica controladora y te vamos a poner al frente de este instituto para la diversidad sexual. Entonces, bueno, claramente yo haría muy mal trabajo, pero en este ejemplo filosófico, imagínense que hago un gran trabajo y entonces me pagan más que el promedio. Lo que dice John Rawls es que eso sería justo si precisamente al yo tener ese beneficio estoy llevando a cabo una tarea que beneficia a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando habla de igualdad de oportunidades, no es una igualdad, digamos, a lo bestia. Es una igualdad que admite cierta ponderación donde si eso se rompe, es porque alguien quizás está obteniendo algún beneficio, pero ese beneficio viene asociado a que está llevando a cabo una tarea que beneficia también a los más necesitados, ¿no? Entonces su teoría ha sido bien influyente, aunque por supuesto todo el mundo le ha encontrado peros, lo siento, es hora de cenar.
Y entonces, cuando la estaba leyendo, no era la primera vez que yo leía, digamos, extractos de ese libro, porque es un libro tan influyente que normalmente siempre en algún lugar alguien te dice, vamos a leer la sección fulanita, que son como 30 páginas. Pero el libro es un mamotreto de como 500, entonces nunca lo había leído completo. Entonces dije, bueno, ahora sí vamos a ser gente ordenada y la vamos a leer completa. Por cierto, la gente que se esté preguntando, Shio, este video va a ser largo. Sí, este video va a ser largo. Entonces, si usted tenía cosas que hacer como cenar, probablemente debió preparar su cena, un tecito y sentarse a escuchar todo este rollo mareador que me estoy tirando. Pero bueno, si no lo ha hecho, hágalo ahora, tómese una pausa, porque todavía falta. Pero bueno, en cualquier caso, me di a la tarea porque sí quería leerlo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que entre una teoría de la justicia y su segundo, bueno, no es su segundo libro, y este otro libro que es Liberalismo Político, por ahí John Rawls dice algo que me pareció muy interesante y dice que una teoría de la justicia no puede estar basada en un punto de vista omnicomprensivo o omniabarcante, como por ejemplo una religión. Y yo ya había encontrado recuperada esa idea de John Rawls en unas partes muy raras de la teoría de la ciencia, de los estudios de la ciencia, perdón. Porque un día me encontré un texto bien interesante que se preguntaba ¿por qué en una sociedad democrática tenemos, sin embargo, experticias? ¿Por qué en una sociedad democrática tenemos, sin embargo, saberes expertos como las academias? ¿No? Porque decía, bueno, parece ser una cosa contraintuitiva que en una sociedad democrática, donde en principio todos, todas, todes contribuimos a tomar decisiones, ¿por qué allí, sin embargo, existen saberes expertos especializados que nos ayudan a tomar decisiones? Y de hecho eso es lo que se conoce como la tensión democracia-tecnocracia, ¿no? Y me acuerdo que lo que decían estas personas, que me pareció súper interesante, eh, es que y ellos retomaban justo esta parte de John Rawls porque decían, es que la ciencia y este tipo de saberes expertos no son una doctrina omnicomprensiva, como por ejemplo puede ser una religión, donde tú tienes que aceptar dogmáticamente sus compromisos o tienes que ser un iniciado para, digamos, para entender una serie de consecuencias, ¿no? O sea, alguien puede llegar y decir, a ver, Shio, pero tú eres budista, ¿por qué no usamos el budismo para dirimir conflictos políticos en el país, ¿no? Yo les diría, bueno, pues porque de entrada gran parte del budismo supone que tenemos ciclos de reencarnación, que estamos en esta rueda de la vida impulsada por el karma, ¿no? Y probablemente mucha gente diría, pues no quiero aceptar un argumento así porque no acepto sus premisas y porque además no tengo ninguna manera de juzgar la racionalidad de esas premisas. Entonces, una de las cosas que dice John Rawls en Liberalismo Político es que cuando queremos usar una doctrina omnicomprensiva como fundamento de la justicia, de alguna manera terminamos siendo arrojadas y arrojados a un dogmatismo muy fuerte. Y que dice que históricamente eso es lo que pasó con las religiones y con las guerras de las religiones. Y él de hecho hace una autocrítica diciendo que su primer libro, Una teoría de la justicia, caía un poco en eso, porque presuponía que todos los ciudadanos de su modelito estaban de acuerdo en lo mismo. Y dice, pero eso no pasa, la gente no está de acuerdo en nada. En cosas tan básicas como, no lo sé, si la pizza con piña es aceptable, no estamos de acuerdo, mucho menos en el diseño de las instituciones de un país. Entonces, él se hace una autocrítica y dice, ¿cómo podemos imaginar una teoría de la justicia que permita precisamente imaginar una sociedad justa en la cual, sin embargo, están conviviendo todo el tiempo puntos de vista enfrentados y radicalmente enfrentados? Y precisamente por ese tipo de reflexiones es que yo me acerqué a leerlo, porque yo justo una de las cosas que me preguntaba es, bueno, pues de repente parece que tenemos conflictos brutales. Tenemos conflictos brutales con la derecha, adentro de la izquierda. Los tenemos en un montón de cosas. Los tenemos, por ejemplo, con respecto a cosas tan básicas como
no lo sé, ¿cómo vamos a entender la igualdad? ¿Cómo vamos a entender? O sea, en los feminismos no se diga. Todas las peleas que tenemos de repente parece que son peleas muy fuertes, ¿no? Y eso justo era algo que yo quería saber. Bueno, y toda esta gente, por eso les dije, toda esta gente que de repente te dice, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, bueno, yo precisamente esa era la parte de Rawls que me interesaba, ¿no? La parte que dice, bueno, ¿cómo podemos imaginar una sociedad justa donde sin embargo hay enfrentamientos, ¿no? Y esta gente de estudios de la ciencia que yo había leído antes decía, bueno, una de las razones por las cuales tenemos precisamente saberes expertos es que en principio la ciencia, a diferencia de las religiones y otro tipo de doctrinas omnicomprensivas, no pretenden operar de manera dogmática. Quizás de facto nos pasa, pero en principio lo que querríamos es que son precisamente argumentos de razón pública, es decir, que yo no me tengo que comprometer con una doctrina de manera dogmática, sino que hay maneras empíricas, intersubjetivas de evaluar esto. Y alguien justamente iba a decir, bueno, pero en todo, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero los estados mentales de las otras personas no me son accesibles intersubjetivamente. Y aquí podríamos decir no, y sin embargo hemos encontrado maneras de estudiar cosas como el dolor, las orientaciones sexuales, las identidades de género, el deseo. Hemos encontrado maneras, por ejemplo, de generar saberes sistemáticos. Y por supuesto no es trivial, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que sí decían estos autores es que bajo un punto de vista rawlsiano podríamos suponer que esta tensión democracia-tecnocracia se reconcilia porque las ciencias permiten crear un espacio de razón pública que no es dogmático y que no está atado a ningún punto de vista omnicomprensivo. Por allá seguro no faltará quien me diga, no, pero las ciencias son occidentales, capitalistas, neoliberales, occidentales. Y precisamente aquí, justo una de las tareas de los estudios de la ciencia ha sido mostrar cómo es posible hacer una crítica de sesgos que permita rescatar el saber objetivo al que aspiran las ciencias de todos esos sesgos. Es decir, la empresa no está hecha a perder porque históricamente hemos metido la pata mucho, ¿no? Pero bueno, entonces yo ya había leído eso en algún momento y por eso dije, esa idea parece ser interesante, deberíamos leer un poco más al respecto, ¿no? Entonces me acerqué a esto y una de las cosas que dice John Rawls es que vamos a imaginar, esto es de filósofo, ¿no? Que estamos en una especie de velo de ignorancia donde no hemos nacido, ¿no? Entonces imagínense todos que estamos allá arriba en el cielo, en una nubecita, descorporeizados, mirando hacia abajo, con un velo de ignorancia donde te dicen, mira, tú no sabes si vas a ser hombre, mujer, cis, trans, hetero, gay, asexual, rico, pobre, con discapacidad, mexicano, gringo, etcétera, etcétera. Nada de eso sabes. No sabes nada. Gracias a ese velo de ignorancia, donde no sabes nada, es que te vamos a dar a escoger entre distintos modelos de la sociedad y donde te vamos a decir entre A y B cuál te parecería mejor para nacer, ¿no? Donde te dicen, vamos a imaginar que en la sociedad A solo 1 de cada 100 viven bien y los otros 99 están fregados. Mientras que acá, pues, tenemos 90 de cada 100 que viven bien y solo 10% están fregados. O sea, yo estoy ridiculizando a John Rawls porque estoy haciendo un ejemplo de hipercaricatura. Pero si yo les dijera, ustedes están en la nubecita, en su velo de ignorancia, mirando hacia abajo en el mundo y les dicen, está sociedad A y sociedad B, ¿en cuál quiere usted nacer? Pues simplemente por probabilidades dirías, pues en la A no. Porque si 99 de cada 100 están fregados, pues ¿por qué querría yo nacer ahí? Quiero nacer en B. Y bueno, pues ya si te tocó ser de ese 10%, pues qué mala suerte, ¿no? Pero si de repente llega alguien y te dice, oye, pero mira, hay una sociedad C donde tenemos todo un sistema de regulación que garantiza que cada persona tenga una igualdad de derechos y oportunidades y que de hecho aquellos que nacen con alguna situación van a recibir una serie de apoyos compensatorios. Y donde hay un diseño institucional que te va a permitir tener una vida
prácticamente o casi igual de buena que los demás. Entre A, B y C, ¿cuál escogerían? Pues a menos que tengan una culpa brutal y digan, yo me merezco la miseria y el sufrimiento absoluto y voy a pagar todas las que he hecho, probablemente nadie escoja A ni B, sino escoge C. Y lo que quiere mostrar alguien como John Rawls es que esas intuiciones que de alguna manera tenemos y que en esta especie de punto de vista originario, donde estamos así en la nubecita con el velo de ignorancia, lo que estamos viendo es una serie de ejercicios acerca de cómo sería una sociedad justa. Y lo que nos muestran las intuiciones que ejercemos desde este punto de vista originario es que, por supuesto, si no sabemos dónde vamos a nacer, lo que escogeríamos como más deseable es precisamente una sociedad que tenga una enorme equidad y que entonces eso imaginamos como justicia, una justicia como imparcialidad, pero no es una imparcialidad en estar todos fregados, es una imparcialidad con oportunidades. Entonces, por supuesto, en 500 páginas el señor dice muchas más cosas que lo que yo acabo de decir. Pero suena como una teoría interesante, ¿no? Entonces, por supuesto, lees eso y dices, qué interesante. Y, por supuesto, te hace la pregunta, ¿qué otras filosofías o qué otras teorías políticas tendrá una teoría de la justicia, ¿no? Y ahí yo dije, ay, seguro que hay alguna feminista que ya escribió sobre eso, ¿no? Y eso es lo que me va a llevar a Ruth Anna Putnam. Pero antes de eso, yo por ahí les decía que había llegado a esta discusión por tres cosas. Una, porque yo estaba y veo los periódicos y digo, por Dios, el país está cayendo, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Y quién tiene la respuesta, no? ¿Y qué significa? Porque de repente todo el mundo se dice, tú eres cómplice del mal. Y la gente le responde, no, tú. Entonces, por supuesto, dices, bueno, ¿y cómo dirimimos esta pregunta, no? ¿Qué queremos decir con un país más justo, no? Entonces yo les dije, la primera razón es para ver si la filosofía me daba alguna clase de guía, ¿no? Entonces llegué aquí y dije, qué interesante, ¿no? Por supuesto es liberalismo, ¿no? Entonces ya saben que hoy es el apestado liberalismo y dicen, pero suena interesante, por lo menos te da ideas. La otra es que yo decía, bueno, pues es que sí será liberalismo, pero híjole, luego los liberales te dicen cada cosa como, ay, no te preocupes, no pasa nada, dice cosas horribles, pero no es grave, ¿no? Y tú dices, Y una de las fallas, y aquí sí quiero mostrar que tiene la propuesta de John Rawls, es que John Rawls, cuando está escribiendo la posición original, por supuesto, está presuponiendo que todos ahí pueden opinar y de alguna manera imaginar, pero que sus posiciones no están amenazadas. Y de hecho es porque no han nacido, porque no están encarnados en nada, ¿no? Pero los debates en carne y hueso no funcionan así. En los debates en carne y hueso tú ocupas, de hecho, una posición que puede de entrada dejar de existir. Y es una de las críticas que, por ejemplo, alguien como Amartya Sen o Martha Nussbaum o la propia Ruth Anna Putnam y otras personas mencionan. Dice, de repente le dedica muy poco tiempo a temas de racismo y sexismo y a muchos otros, y en algún momento incluso considera que cosas como la raza o todo lo que tiene que ver con posiciones de género son de alguna manera posiciones biológicamente dadas y pues que allí están. Y de hecho eso es una de las críticas que le hacen, porque le dicen, oiga, no señor, espérese. En una sociedad real encarnamos posiciones que existen y pueden dejar de existir. O peor, no dejan de existir, pero dejan de gozar de aceptabilidad social y son arrojadas al objeto. Alguien me puede decir, ay sí, pero estás exagerando, da un ejemplo, ¿no? Pues un ejemplo es que si ganan estos discursos de ultraderecha a la frena, o al PES o a todos esos, pues esos discursos entrañan un retroceso brutal donde todo lo que somos las identidades LGBT regresaríamos a lo abyecto y donde entonces volveríamos a ser vistos como personas indeseables, enfermas, donde ya no se podría ni siquiera participar en un diálogo defendiendo tus derechos porque te dirían, no tienes derechos, eres una persona enferma. Lo que tenemos que hacer es darte una terapia reparativa. Entonces, por supuesto que la gente que es de este ultraliberalismo está en una ingenuidad tremenda, porque no se da cuenta que los debates
De hecho, no siempre operan así. Normalmente la gente cree que en los debates las posiciones involucradas en el debate preexisten y subsisten al debate y no se ven ellas mismas afectadas por el debate, que lo que se debate son contenidos. Pero si ustedes entran a Twitter o a cualquier red social, se van a dar cuenta que no, que estamos debatiendo incluso las posiciones que ocupan las personas. Y eso es cañón, porque justo lo que se debate en muchas ocasiones es si cierta posición que está hoy por hoy siendo ocupada tendría que desaparecer, o si tiene coherencia que exista, o si es deseable siquiera. Entonces, de allí que, por ejemplo, este liberalismo ramplón sea tan peligroso, porque dicen, oye, aguas. Ahora, eso podría decir, ay, pues ya con esto, pues la teoría de alguien como John Rawls no sirvió, vamos a tirarla a la basura, porque el señor es un ingenuo que cree que las posesiones preexisten. Y hay aguas, porque justamente por eso me gustó encontrarme este texto de Ruth Anna Putnam. Y perdón que diga su nombre, pero es que me encanta, tiene mucho caché, así, Ruth Anna Putnam. Cuando alguien tiene un nombre así de tanto caché, lo voy diciendo hasta que la gente se moleste. Me dice, bueno, ¿qué? ¿Cuál es tu problema conmigo? Y es, pues no, nada, me gusta la fonética de tu nombre. Pero bueno, ella tiene un texto bien interesante en este libro que les decía, que es de una compilación de Martha Nussbaum, que se llama Women, Culture and Development. Porque una de las cosas que dice es, podría parecer precisamente que es indeseable una postura como la de John Rawls, el velo de la ignorancia y esta posición original donde no sabes nada. Dice. Podría parecerlo porque las epistemologías feministas tipo Haraway, tipo Harding, se han dedicado, por ejemplo, a enfatizar la perspectiva encarnada y situada, donde te dicen, no, espérate, ¿cuál ha sido el gran error de la epistemología? Pues el universalismo, que cree que está hablando en sujeto universal y que, claro, corres la cortina o como en estos memes de Scooby-Doo, le quitas el gorro, bueno, la bolsa de papel al universalismo y sale un vato, ¿no? Y no cualquier vato, sale un vato blanco, protestante, occidental, con plenas capacidades corporales, que seguro tiene 29 años, y además es rico, ¿no? Si ubican el meme, ¿no? Así, y dices, ajá. Entonces alguien podría decir, claro, pues la crítica de la epistemología feminista siempre ha sido situarse, ¿no? Y aquí, sin embargo, Ruth Anna Putnam hace un movimiento bien interesante, porque dice, podría parecer tentador sugerirle a John Rawls que lo que necesitamos es retomar su teoría de la justicia y en vez de la posición original con el velo de la ignorancia, situarnos, dice, pero no. Ese movimiento, de hecho, hay que resistirlo. Y ahí le señala a una feminista de apellido Okin que no es el camino, porque la feminista esta Okin lo sugería, decía, hay que hacer eso. Y le dice, no, espérate tantito, porque justo el experimento filosófico del velo de la ignorancia funciona porque tú no sabes dónde vas a nacer. Y entonces no puedes defender de alguna manera una especie de chauvinismo grupal, ¿no? Así, o qué será, como una especie de política interesada, ¿no? Así de, yo ya sé que voy a nacer trans, entonces quiero un mundo donde haya una dictadura del transletariado, y pues por supuesto, como no sabes dónde vas a nacer, pues no se puede hacer eso, ¿no? Porque si tú supieras dónde vas a nacer, o quién vas a ser, podrías decir, pues que sea el mejor grupo, el más beneficiado. Y lo que justamente le dice Ruth Anna Putnam es, las epistemologías encarnadas y todas han servido mucho, pero quizás no hay que aplicarlas de una manera tan burda en una teoría de la justicia, diciendo entonces hay que encarnarnos y darnos a catorrazos a que cada quien defienda los intereses de su grupo. Dice, no, dice, más bien hay que ver qué nos han enseñado las epistemologías situadas. Y una de las cosas que nos han enseñado es que a casi toda persona le pasa un tipo de sesgo cognitivo que se llama sustitucionalismo universalista. Y van a decir, órale, ¿qué es eso? Y básicamente es que cuando quieres hablar de una situación universal, universalizas tu vivencia y tu punto de vista, es decir, sustituyes lo universal por tu persona. Alguien podría decir así, claro, pues sí, la realidad de todas las personas trans es que,
y entonces empieza a aventar toda su realidad personal, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, creo que yo no lo hago porque es tan claro que yo no lo represento al colectivo que pues digo, bueno, estaría yo loca, ¿no? Entonces, pero podría pasarme que de repente en un ataque de locura dijera, claro, pues es que yo represento a las academias de este país, ¿no? Entonces, dijera una sarta de cosas que en realidad hablan de mi persona, y esto sería una especie de sustitucionalismo universalista. Y ahí Ruth Anna Putnam dice, lo que criticábamos con las epistemologías situadas era el sustitucionalismo universalista, que en la epistemología había ocurrido mucho, donde muchas veces los grandes filósofos varones europeos sustituían su punto de vista por la universalidad. Dice, pero ojo, eso no es privativo de los varones. Y de hecho ella le hace una crítica a los feminismos. Dice, a muchas feministas blancas privilegiadas les pasa que caen ellas mismas en el sustitucionalismo universalista y como en sus vidas el sexismo ha sido muy importante, pero no así el racismo, se les olvida el racismo. Y dice, caray, lo entiendo, pero nos va a pasar, ¿no? Y de hecho dice, un ejercicio de imaginación nos lleva a darnos cuenta que hay una inmensa cantidad de voces que quizás ni siquiera hemos anticipado y que entonces no podríamos recuperar un ejercicio de tratar de universalizar puntos de vista, porque ni siquiera se nos ocurre. Dice, entonces el sustitucionalismo universalista es algo que quizá nos va a pasar a todos. Dice, quizás sería más interesante, dice, un ejercicio de sustitucionalismo interactivo. Dice, y aquí es donde ella, la Ruth Anna Putnam, está combinando estas intuiciones de epistemologías feministas situadas con esta postura a la John Rawls, porque dice, quizás a la hora de imaginar esta situación de universalidad, sí sea útil un sustitucionalismo donde cada quien en algún momento imagina ese ejercicio de universalidad y vemos qué es lo que estamos mirando. Dice, porque ahí quizás lo que nos demos cuenta es cómo estamos contrabandeando sesgos a esa universalidad que en realidad son sesgos chauvinistas. Dice, y este sustitucionalismo interactivo o interactionist, interactivo, dice, quizás ese sea muy, muy interesante porque entonces en este ejercicio donde cada quien se imagina en esta posición originaria del velo de la ignorancia arriba de la nube, dice, hagamos ese ejercicio, pero hagámoslo desde todas las perspectivas que encarnamos. Y quizá vamos a empezar a encontrarle fallas al modelo de la teoría de la justicia de John Rawls o a otros modelos. Y eso nos va a ayudar a ir construyendo modelos de justicia mucho más eficientes. Dice, por ejemplo, a John Rawls nunca se le ocurre que una teoría de la justicia tiene que decir algo sobre la familia. Pues porque el señor es un vato, dice, y resulta que el señor no cuida a sus hijos. Pero probablemente a muchas mujeres y o feministas se les ocurriría que la familia quizás es algo que tiene que ser pensado desde una teoría de la justicia. Dice, así que el tipo de dominios que va a cubrir una teoría de la justicia de repente se ve ampliado con este ejercicio loco, ¿no? Dice, y probablemente eso va a pasar cuando en este sustitucionalismo interaccionista distintas personas que encarnan distintas vivencias empiecen a hacer este ejercicio de cómo se imaginan una sociedad justa no solo para ustedes, sino una sociedad justa, donde sin importar dónde naces vas a tener una igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces es una crítica muy interesante y una propuesta bien interesante, porque la hace incluso como una crítica a los feminismos, como una crítica a las teorías de la justicia, diciendo, es que sí necesitamos cierta universalidad. Dice, y eso es algo que John Rawls entendió muy bien, porque yo necesito leyes, bueno, no leyes, necesito principios regulativos que no solo operen sobre mi persona, sino que operen también, por ejemplo, en nuestra interacción y en nuestra cooperación. Y no puede ser el caso que yo tenga principios que solo operan con aquellos que están dispuestos a regirse por ellos, ¿no? Porque entonces alguien podría decir, pues yo no le voy a respetar nada a nadie y voy por ahí robando, golpeando y haciendo cosas horribles y como yo no accedí a nada, pues ching.
Entonces, claramente, dice, para evitar ese tipo de circunstancias es que necesitaríamos cierta universalidad de leyes. Dice, y por eso este es un modelo que de alguna manera es heredero también de los contratos sociales. Pero bueno, ya debrayé 40 minutos. Hacía mucho que no hacía un video tan largo, pero espero que este sea un video interesante. Y lo único que quiero hacer es entonces cerrarlo. Cerrarlo diciendo que, bueno, pues con esto no estoy diciendo, uff, wow, ya esto me va a solucionar la vida, ¿no? Porque justo una de las cosas pues, que yo me pregunto es, ¿qué otros modelos de teorías de la justicia hay? Vamos a leerlos, vamos a aprender, vamos a ver qué nos dicen, aunque no se llamen así, ¿no? Porque seguramente nadie va por la vida diciendo, oh, yo llamaré a esto tralalalala. Entonces, por ahí de hecho, la propia Putnam escribe en una nota, dice, el cristianismo en sus orígenes era una teoría de la justicia y también el marxismo. Entonces dices, oh, qué interesante, ¿no? Con el marxismo de alguna manera lo podrías entender, pero quizá del cristianismo dices, oh, y ahí pues nada, sale por supuesto o el ateísmo de cada quien o su distancia con esta religión, que por ejemplo ese es mi caso, ¿no? Pero bueno, ahora con la Juliana he estado aprendiendo un montón y en efecto, tiene una serie de intuiciones de justicia bien poderosas, ¿no? El cristianismo, que no lo recuperan en todas sus derivaciones. Pero bueno, todo esto pues te lleva a pensar un montón de cosas, ¿no? Y la intuición que me parece muy poderosa es si en efecto necesitamos una teoría de la justicia que de alguna manera esté apostando por una serie de principios que se traslapan desde distintos puntos de vista y que no requieran un compromiso omnicomprensivo. Y esto lo digo por una cosa. Hay muchos activismos cuyas intuiciones de justicia parecen requerir que incondicionalmente coincidas con ellos. Y entonces parece que de alguna manera implica una especie de totalitarismo donde un punto de vista que no lo suscribe es necesariamente declarado un punto de vista que comete injusticias. Y no voy a decir que eso le pasa a todos los activismos, sino quizás en algunas de sus versiones más demagógicas. Y sí me ha tocado, por ejemplo, de todo tipo, ¿no? Desde, pues de todos colores, sabores, arribas, abajos, que te dicen, si no es este modelo, no es nada. Y eres cómplice. Y entonces me parece muy interesante esta intuición que te dice, no, a ver, espérate. Incluso si no estamos de acuerdo en nuestras grandes concepciones del mundo, es posible acordar una serie de principios que se traslapan, aunque no coincidamos en lo fundamental. Y desde allí vamos a construir. Ahora, yo no sé si esto es posible con todos los puntos de vista, ¿no? Y por ahí una de las cosas que también discute este libro es, ¿qué vamos a hacer con las diferencias culturales que son luego tan grandes? Y pues ahí todo el mundo como que zozobra un poco porque dice, chin. Pero bueno, pues ni modo. La filosofía no resuelve cosas. Pero a veces es interesante. Y he hablado demasiado. Y nada, pues sigo creyendo que puede ser una discusión interesante. Yo sí creo que estamos en un momento donde nos vamos a tener que sentar a repensar un montón de cosas. Y yo tengo muchas preguntas y muy poca claridad. Y bueno, estoy tratando de ver si esto me da alguna. Y he hablado demasiado. Nos vemos en una semana con un video que seguramente será una pavada porque uno de estos no se puede repetir con otro porque es muy pesado. Bye bye. Así como calcetín de moped. Bueno, me faltó el calcetín.